Bueno, mis hermanos, estamos ahora en el tiempo de la predicación. Abra su Biblia en el libro de Miqueas, capítulo 3. Vamos a continuar con esa serie sobre Miqueas, una serie titulada El legislador venidero. La vez pasada estuvimos haciendo referencia a los capítulos 1 y 2, donde el Señor hizo un llamado que le titulamos una señal para todos. El Señor da señales, Él da señales. El problema es si tenemos el discernimiento y un oído y un corazón sensible para recibir esa señal y entenderla. Y no hay mejor señal que la verdad revelada. A través del profeta Miqueas, Dios le reveló al pueblo una palabra de advertencia, de denuncia, pero también de anuncio. Así es Dios. Entonces hoy vamos a ver los capítulos 3, 4 y 5 de Miqueas. Vamos a leer por lo menos los primeros versículos del 3. Dice la palabra de Dios así. Amén. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo, y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los abismos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta. Todos el 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para pronunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Padre de todo corazón, nos presentamos en este momento rogándote que nos hables. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos, Señor, comprender con toda claridad lo que tú quieres decirnos y de esa manera prepararnos para obedecer lo que tú quieres decirnos. Háblanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermanos, como seres humanos, tenemos una naturaleza dada por Dios. Somos gente emocionales, gente sensibles, gente que nos dolemos. Sufrimos porque tenemos una naturaleza débil. Obviamente, el pecado ha hecho que eso sea difícil de soportar. Y una de las cosas que más nos hacen sufrir es la injusticia. La injusticia. Y la injusticia la vemos en todos los contextos. Hasta en el hogar vemos injusticia. A veces
entre los hermanos, ellos se tratan de manera injusta. El más fuerte, el mayor, quiere abusar del más pequeño. Pero el más pequeño, porque es más pequeño, trata de ponerse en el bolsillo, ¿verdad?, al más grande. Y así usted ve cómo la injusticia brota en nosotros en todos los niveles. Todos hemos visto situaciones en las que se produce injusticia, pero peor aún, situaciones en las que parece que la injusticia siempre gana. ¿No lo ha visto eso? Personas corruptas que prosperan y no pasa nada. Personas que son honestas, pero sufren. Hacen lo correcto todo el tiempo, pero, como dicen por ahí, no salen de una. Muchos llegan a pensar, inclusive, que Dios está desentendido, que Dios no está actuando. Hermanos, eso que estoy diciendo es la misma realidad que vivía Israel en los días de Miqueas. El pueblo en los días del profeta Miqueas vivió abuso. ¿Abuso? ¿No vive usted abuso hoy? Abuso de todo tipo. Los gobernantes abusaban de su autoridad. Por eso es que dicen por ahí que el poder corrompe. Porque a veces el poder te sube a la cabeza y piensas que no tendrás consecuencias. Los líderes religiosos buscaban su propio beneficio. A propósito de unos reportajes que están saliendo en la televisión de una famosa periodista dominicana denunciando falsantes de la fe. Pero lo peor de todo, hermanos, era que la nación se había alejado de Dios. Ahí que está el meollo del asunto. ¿Por qué la injusticia prevalece? ¿Por qué los abusos crecen? Porque nos alejamos de Dios. Dejamos de temerle a Dios. Por eso Pablo, cuando habla de la familia y de las relaciones, en Efesios 5 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo un matrimonio puede mantenerse estable si no hay temor de Dios? Imposible. El temor a Dios es lo que nos ayuda a dejar de hacer cosas que sabemos que tenemos que dejar y hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer. Como resultado, el Señor anunció un juicio inevitable. Si usted mira conmigo en los versículos que siguen, Miqueas 3:9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Está hablando a los líderes del pueblo. Y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Justicia. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, soborno. Y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios? Atribuye sus falsas bonanzas a la bendición de Dios.
Y dice el versículo 12, por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Aleluya. Todo lo que vemos aquí es completa humillación de parte de Dios. Por eso dice la Biblia, el que se ensalza será humillado. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Hermanos, Dios está humillando a su pueblo por su arrogancia, por su petulancia, por su rebeldía, por su desobediencia. Sin embargo, el mensaje de Miqueas no termina con la humillación. Gloria al Señor. Miqueas nos enseña que Dios puede transformar la humillación causada ¿por qué? Por el pecado, en una victoria que solo Dios la puede dar. ¿Quién da la victoria? De Jehová es la victoria. Y dice la Biblia que por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores. De ser pecadores perdidos, arruinados, el Señor nos hace vencedores, triunfantes por medio de Cristo. Por eso yo he titulado este mensaje de la humillación a la victoria. De la humillación a la victoria. Hermano, Dios humilla el pecado mediante su juicio. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera la arrogancia, la jactancia. Dios no tolera la hipocresía. Dios humilla el pecado, pero conduce a quienes confían en Él hacia la victoria definitiva. Por eso lo mejor que podemos hacer es, al reconocer nuestro pecado, nuestro error, nuestra falta, humillarnos ante la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla será ensalzado. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a responder a la pregunta: ¿cómo Dios lleva a su pueblo desde la humillación provocada por el pecado hasta la victoria que solo Él asegura? Hermano, la victoria está en Dios. La victoria está en el Señor. La victoria está en Cristo. Alejado de Dios, lo que hay es fracaso, lo que hay es derrota, lo que hay es ruina. ¿Cómo lleva Dios a su pueblo de la humillación a la victoria? ¿Usted quiere vivir en victoria? ¿O quiere seguir siendo humillado por el pecado? Aparentando que está en victoria, pero en realidad está en derrota. Fe fingida, dice la Biblia. No, la fe genuina es una fe que te lleva a la victoria. Entonces, lo primero, hermanos, que Dios hace, ya lo leímos en el capítulo 3. ¿Qué hace Miqueas? Miqueas comienza denunciando la profunda corrupción que había invadido a la nación. Lo vimos en los versículos 9 y 10, rapidito. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertid todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Es una denuncia de parte de Dios. Hermano, eso es precisamente lo que hace la Biblia a la hora de oírla y leerla. La Biblia nos confronta. Cuando usted lee la Biblia, usted se mira en un espejo. Porque la palabra de Dios te va corrigiendo. ¿Y para qué es la corrección?
para que el error se subsane, usted venga a lo correcto, a la verdad. Los gobernantes utilizaban su autoridad para explotar al pueblo en lugar de protegerlo. Los profetas acomodaban su mensaje para obtener ganancias. Eso fue lo que leímos. Los sacerdotes actuaban por interés personal. Mira el versículo 11 de nuevo. Sus jefes juzgan por cohecho, soborno. Mójame la mano. Por debajo, dámelo. Buscaban lo suyo. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Para que usted vea que eso no es de ahora. Eso es lo que somos, hermano, cuando nos alejamos de Dios. Se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Hasta ahora todo nos ha ido bien. Nos ha funcionado. No ha pasado nada. Sí, hasta ahora. Pero llegará el día en que Dios ya no va a seguir en su paciencia. Dice la palabra que muchos tienen la venida de Cristo por tardanza, pero Dios es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar. Cambie su vida, no sigan lo mismo. Cambie su mundanalidad, su carnalidad, su frialdad, su dejadez, su flojera espiritual. Aunque seguían hablando de Dios y confiaban en que Jerusalén nunca caería, habían olvidado que el Señor, el Dios de los cielos, es un Dios justo. Es un Dios de verdad. Es un Dios recto, santo. Y como santo, Él exige eso mismo de su pueblo. Santidad. Por eso Dios anunció que la ciudad sería humillada y destruida, versículo 12 de nuevo. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Los que son campesinos saben de eso. Usted tiene que cortar la tierra. Y Jerusalén vendrá a ser ¿qué? Montones de ruina. Y el monte de la casa como cumbres de bosque. El monte Sión. El pecado, hermanos, definitivamente nunca queda sin consecuencia. El juicio de Dios empieza. ¿Sabe dónde? En la casa. Así dice Santiago. El apóstol Pablo en Gálatas 6:7 dijo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida. Así que ya hemos visto cómo lleva Dios a su pueblo desde la humillación a la victoria. Primero, la humillación es anunciada. Eso hace Dios. Dios anuncia, Dios clama, Dios llama, Dios advierte, Dios denuncia y anuncia. Dios está hablándonos todo el tiempo. Pero hay una segunda cosa. Mira el capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes. ¿Cuándo será eso? En los postreros tiempos. Ahora ustedes serán humillados por su pecado, por su injusticia.
Pero llegará el momento en que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y verán y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Gloria al Señor. En segundo lugar, ¿sabe cómo lleva Dios a su pueblo de la humillación a la victoria? Ya vimos primero, la humillación es anunciada. Eso es lo primero que Dios hace. Segundo, la esperanza es prometida. Dios promete una esperanza segura, un futuro seguro. Después de anunciar el juicio, ¿qué hace Miqueas? Cambia el enfoque hacia el futuro. Él habla de los postreros días. Ahora, ¿qué sucede? La injusticia gana. De eso hablamos al principio. ¿No lo dijimos? Personas corruptas prosperan, mientras los honestos sufren. Y la gente clamando por justicia. ¿No clama la gente por justicia? ¿No se levantan agrupaciones alzando su voz, exigiendo derechos, reclamando a los líderes? La injusticia aparentemente triunfa. Pero llegará el momento que Dios va a cumplir la promesa de la esperanza. La esperanza segura que solamente Él la provee. Miqueas cambia el enfoque hacia el futuro que Dios ha preparado para su pueblo. El Señor promete restaurar a Sión. Mira el versículo 3. Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. ¿Qué está prometiendo el Señor? Restaurar a Sión, reunir a los dispersos, establecer un reino de paz, justicia. Y dice claramente el pasaje que las naciones acudirán a la ciudad de Dios. Mira el versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogerá la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta lo que Dios hace para llevar a su pueblo de la humillación a la victoria? Hermano, aunque hay sufrimientos, déjeme decirle que para el pueblo de Dios eso no es el final. Es verdad que sufrimos, y muchas veces. Había sufrimiento. El pueblo estaba viviendo un exilio literal, humillación, pero eso no sería el final de la historia. Mira el versículo 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿Qué te ha tomado dolor como de mujer de parto? Las mujeres que han parido aquí saben lo que está diciendo el texto. Ahora, después del parto, ¿qué viene? La criatura, ¿verdad? El gozo, la alegría. ¿Se da cuenta? El sufrimiento no es el final de la historia. 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. ¿Se da cuenta? Dios levantaría
y es lo que enseña más adelante la palabra, un nuevo rey descendiente de David. ¿Nacido dónde? ¿Dónde nació el rey? Descendiente de David. Mira el versículo 2 del capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria al Señor. Dios levantaría un nuevo rey descendiente de David, nacido en Belén, que gobernaría con el poder del Señor. Y ese rey, enviado de Dios, el ungido de Dios, sería el instrumento, el medio para restaurar a su pueblo. Cuidar a su pueblo como un pastor, darle seguridad y paz duradera. Mira el versículo 4 del capítulo 5. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. ¿Quién será nuestra paz? Ese rey prometido. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, hasta ahí. Eso nos recuerda las palabras del profeta Isaías cuando dijo, porque un niño nos es nacido. ¿Se acuerda? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿hay esperanza? Lo triste es, dice el apóstol, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es que comienza el reino de Dios prometido. La paz que Dios quiere dar comienza desde el corazón. Dios quiere reinar primero en tu corazón. Es ahí donde Dios quiere establecer primero su reino, para entonces establecer su reino sobre toda la faz de la tierra. Y eso será en la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él establecerá su reino eterno, en cumplimiento a las profecías aún reveladas por Dios. De manera que la esperanza del pueblo no descansaba ni en sus líderes, y mucho menos en su fuerza como nación. La esperanza del pueblo descansaba en el Mesías. El Mesías que Dios había prometido que nacería ¿dónde? En Belén. Y eso nos lleva al tercer y último punto. ¿Cómo lleva Dios a su pueblo desde la humillación hasta la victoria? Mira el capítulo 5, versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Y dice el 8, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva.
como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Y dice el 9, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Gloria al Señor. En último lugar, ¿sabe qué hace Dios? Asegura la victoria. Asegura la victoria. ¿Se da cuenta cómo lleva Dios al pueblo de la humillación a la victoria? El primero humilla el pecado, eso es lo que hace. Él después te ofrece una esperanza que solo Él promete, una esperanza viva, pero al final el Señor asegura la victoria. Miqueas muestra el resultado del gobierno del Mesías, eso es lo que acabamos de ver. ¿Qué hace Dios? Transforma a su pueblo en un instrumento de bendición. Eso es lo que Dios ha querido desde el primer instante. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. Eso significa representantes de Dios en la faz de la tierra. Yo los he puesto para bendecir a toda la creación. Pero el pecado vino y lo dañó todo. Y Dios, en su gracia, levantó una nación para que esa nación sea luz a las naciones, sea bendición a las naciones. Pero hicieron todo lo contrario. Ellos prefirieron gloriarse ellos mismos, alejarse de Dios y de los propósitos de Dios. Guárdenos el Señor de vivir así, alejado de los propósitos de Dios. Hermano, hermana, tenemos que asegurarnos de que estamos viviendo para los propósitos de Dios. Una de las cosas que más difícil se me hace entender es tomar decisiones a espalda o lejos, apartados de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo, como cristiano, me exprese de una manera o reaccione de una manera totalmente contrario a lo que la Biblia me está diciendo? Por eso es que el Señor alza su voz. Por eso es que el Señor a veces permite situaciones para corregirnos. Y de esa manera podamos abrir los ojos. Dice el profeta Zacarías, sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel. ¿Fuiste qué? Maldición entre las naciones. Así os salvaré y seréis bendición. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos transforma. ¿Y qué es la gracia? Favor inmerecido. En realidad no merecemos que Dios nos perdone, nos libre y nos guarde. Pero Dios quiere llevarnos de la humillación a la victoria. Quitará todo aquello en lo que el pueblo había puesto su falsa confianza. ¿En qué había confiado el pueblo? En el poder militar, en las ciudades fortificadas, en la idolatría, prácticas ocultistas. Todo eso se convirtió para el pueblo como algo normal. Por eso dice el profeta, ay
de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Los que hacen de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. Esa palabrita ay significa malditos. La leemos suave, pero eso es lo que significa. Hermanos, cuidado con la falsa confianza. La victoria no va a depender de nuestros recursos, nuestras capacidades. La victoria va a depender del Señor, la intervención del Señor. Dice el profeta Zacarías, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El espíritu de Dios. De manera, hermanos, que cuando como pueblo, como hijos de Dios, como creyentes, somos capaces de quitar toda autoconfianza, autosuficiencia, toda cosa que sustituya a Dios en nuestra vida, eso es lo que se llama idolatría. Dios establecerá un pueblo completamente consagrado. Eso es lo que Dios anda buscando. Y a través de nosotros Él podrá bendecir a muchos. Mira el capítulo 5, versículo 13. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti. Y destruiré tus ciudades, las ciudades idólatras. Y con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. ¿Nota el lenguaje? Hermano, la Biblia hay que leerla al paso, para tomar la verdad, los detalles que Dios nos está dejando. Hermano, Dios ciertamente había humillado al pueblo, pero esa humillación da paso a una victoria completa, una victoria permanente, y como ya vimos, bajo el reinado del Mesías, bajo el reinado de el Cristo. La palabra Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. El apóstol Juan en Apocalipsis nos deja esta verdad indiscutible. Cuando él habla de la séptima trompeta, ¿se acuerda de las 7 trompetas? Dice Apocalipsis 11, el séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, oiga esto, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Dígame si eso no es victoria. Por eso es que la Biblia dice que somos más que vencedores. Pastor, ¿cómo yo soy más que vencedor si me la paso enfermo todo el tiempo? ¿Cómo si yo soy más que vencedor si muchas veces no tengo ni con qué me suena el bolsillo? ¿Cómo soy más que vencedor, pastor, si muchas cosas que me propongo no las puedo alcanzar, no las puedo lograr? Hermano, la victoria que el Señor te está hablando es una victoria que va más allá de las cosas terrenas. Por eso Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y dice Pablo también, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y dice Cristo, no hagan tesoro en la tierra.
donde la carcoma y los insectos dañan las cosas materiales. Más bien hagan tesoro en el cielo. Allí ni la carcoma ni el ladrón podrá robar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Mejor aún, ¿cuál es tu tesoro? Ojalá sea Cristo. Así que ya hemos visto cómo lleva Dios a su pueblo desde la humillación hasta la victoria. Primero, anunciando la humillación, prometiendo una esperanza y asegurando la victoria. ¿Ok? Él no te dejará humillado. Él no te dejará arruinado. Si confías en Él, Él te levantará y Él te exaltará. Termino con esta aplicación. Atención, mis hermanos. Hermano, hermana, yo creo que es claro de parte de Dios la necesidad de evaluar nuestra vida. Evaluar nuestras vidas de manera constante. Por eso cuando oramos, hermano, ore, no deje de orar. ¿Cómo está su vida de oración? Ojalá esté orando. Pero mire, cuando ore, recuerde que usted le está orando al Padre Celestial, al Rey de los cielos y la tierra. Por lo tanto, cuando usted se arrodille, no comience a orar como una carretilla. Señor, tú sabes, Señor, te pido, Señor, yo quiero, Señor, dame. Cuando usted comience a orar, haga un silencio. Organice sus pensamientos. Sincerícese con Dios. Abra su corazón al Señor. Es una buena oportunidad para usted evaluar cómo estoy. Evalúa constantemente tu vida. Y arrepiéntete cuando fallas. No le pintes una cosa a Dios por otra. Asume cualquier responsabilidad delante de Dios. Confiesa tu pecado. Y gloria a Dios porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, reconoce que solo Él puede ofrecer un verdadero cambio de vida. Por eso le oramos a Él. ¿Tú quieres que el Señor cambie cosas? Lo primero que Dios quiere cambiar es tu corazón. A veces queremos que el otro cambie. Pero lo primero que Dios quiere es que tú cambies tu corazón. El Señor no quiere hacer una reforma en tu vida. El Señor quiere hacer una transformación en tu vida, que es otra cosa. De manera, hermanos, que viva con esperanza. Viva con esperanza porque Dios sigue obrando. Como obró en los días de Miqueas, en los días de los profetas, así Dios sigue obrando. ¿No tiene Dios el control de la historia? Él lo sigue teniendo. Por lo tanto, Él cumplirá todo lo que Él ha prometido, sobre todo por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que confía en Dios antes de cualquier otra confianza. Confía en Dios. Ese testimonio que dio la hermana Carmen Castro es una muestra de eso.
Voy a llamar a mi iglesia. Voy a llamar al siervo de Dios. Pero muchas veces nosotros preferimos confiar en el equipo médico. Y no es que sea malo, son instrumentos de Dios. Pero primero, como pueblo, como familia, como iglesia, como creyentes, tenemos que buscar a Dios, acudir al Señor y confiar en Él. Confía en Él antes que en cualquier recurso humano. Por eso la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quita de tu vida cualquier ídolo moderno. ¿Cómo que? El orgullo. El orgullo no nos permite reconocer nuestra necesidad. Ídolos como el materialismo, yo tengo, yo resuelvo. Yo tengo, yo resuelvo. Esa es tu confianza. ¿Por qué no dice yo tengo y yo comparto? ¿Por qué no dices así? El ídolo de la autosuficiencia. Yo puedo solo, no necesito ayuda. Por eso no pides consejo. Por eso no pides oración. Por eso tomas decisiones sin preguntar, sin buscar orientación. Y después que la tomas, es que la pides. Grave error. Ay, pastor, mire, ¿qué usted opina? Yo decidí esto, hice esto y aquello. ¿Qué usted quiere que yo opine? No puedo opinar nada. Ya usted lo hizo. Eso es el ídolo de la autosuficiencia. Cualquier cosa que ocupe el lugar que solo Dios merece, eso es un ídolo. Quítalo de su vida. Dios aborrece la idolatría. Hermanos, dejemos toda falsa confianza. Sometámonos al gobierno de Cristo. Que Cristo sea nuestro amo y Señor, el Rey de nuestra vida. Y de esa manera vivamos con seguridad. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Somos de Cristo. Y si somos de Cristo, estamos seguros. Estamos en victoria. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, una vez más, te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay tantas cosas en ella. Tu palabra es nueva cada día. Gracias por este libro profético, el profeta Miqueas, así como los demás escritos. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a prestarle más atención. Tal vez muchas de las cosas que nos ocurren, que nos pasan, muchas de la metida de patas, de los errores que cometemos, es por pasar por alto la palabra de Dios. Dice el profeta, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor Dios, a ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a ser fieles en orar. Levanta, Señor, de tu iglesia hombres y mujeres de oración. Jóvenes que tengan sensibilidad espiritual. Ayúdanos a crecer en la piedad. Que seamos una iglesia piadosa, una iglesia de oración.
Oh Dios Todopoderoso, gracias porque por medio de Cristo tú nos has llevado de la humillación a la victoria. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Pero que esa victoria no nos enaltezca, no nos exalte sobremanera, que nos mantengamos humildes, sencillos, sabiendo que somos siervos de Cristo. Te alabamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por hablarnos. Que esa victoria sirva para darte gloria y bendecir a muchos. Te alabamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.